Muchos conocen la historia de Abraham, el patriarca que fue llamado por Dios para ser padre de una gran nación. Sabemos de la promesa a su hijo Isaac que nacería para continuar el pueblo elegido. Pero, ¿qué pasa con Ismael, el primer hijo de Abraham? ¿Alguna vez has oído hablar de él? ¿Fue él solo una figura pasajera, sin importancia en el plan divino? ¿O recibió él también una promesa, destinada a cambiar el curso de la historia? La historia de Ismael está marcada por momentos intensos, con promesas y desafíos que moldearon su destino y el legado que dejó a los pueblos que surgieron de su línea. Y sin embargo, a menudo se le olvida, una figura secundaria. Pero hoy, abriremos una nueva perspectiva sobre su vida y reflexionaremos sobre su importancia en el plan de Dios. Te invito a continuar conmigo en este viaje, donde descubriremos que Ismael no era un simple personaje secundario. Y si te gustan las historias bíblicas que revelan detalles sorprendentes y personajes poco explorados, aprovecha y suscríbete al canal. De esta manera, no te perderás ninguna revelación que pueda transformar tu forma de entender las historias bíblicas. Ismael se menciona por primera vez en el capítulo 16 de Génesis. Para comprender la verdadera importancia de Ismael en la historia bíblica, necesitamos sumergirnos en la época de Abraham, Sara y Agar. En el mundo antiguo, particularmente en el Medio Oriente, la descendencia era uno de los valores más sagrados. La continuidad del linaje de un hombre representaba su honor, su identidad y la preservación de su nombre a lo largo de las generaciones. También era, en el caso de Abraham, una forma de cumplir la promesa divina que le había sido dada, que sería el padre de una gran nación, con descendientes tan numerosos como las estrellas en el cielo. Sin embargo, para Abraham y su esposa Sara, ese sueño parecía cada vez más inalcanzable. Ya habían pasado los 70 años, y la posibilidad de que Sara concibiera era prácticamente inexistente, algo que, en esa época, se veía como una desgracia y una señal de decepción divina. Sara, desesperada y deseando ver la promesa de Dios cumplida en la vida de su esposo, tuvo una idea que, aunque nos parezca extraña hoy, era común en aquella sociedad. Propuso que Abraham tuviera un hijo con Agar, su sierva egipcia. Este tipo de práctica, llamada vientre en alquiler, era una forma de garantizar la descendencia y al mismo tiempo preservar el estatus de la esposa principal, Sara, quien, al aceptar al hijo de la sierva como propio, mantendría el poder y el honor de su casa. En este acuerdo, la sierva concebía el hijo para su señora, y el hijo nacido era considerado heredero legítimo de la esposa principal. Así, Agar, la egipcia, fue elegida para ser madre del primogénito de Abraham, y este hijo tendría todos los derechos y privilegios esperados de un heredero. Cuando Agar concibió, sin embargo, las dinámicas cambiaron rápidamente. A partir del momento en que quedó embarazada, ella pasó a ocupar una posición diferente en aquella casa. Agar ya no era solo una sierva, sino la madre del hijo de Abraham. Este hecho creó tensiones invisibles, pero profundas. Sara, que inicialmente había impulsado el plan, comenzó a sentir el peso de lo que significaba tener a otra mujer engendrando al hijo de su marido. Por su parte, Agar, consciente de su importancia, también comenzó a verse a sí misma de otra forma. Finalmente, nació Ismael. Para Abraham, él era más que un simple hijo. Era el símbolo de que la promesa de Dios podía cumplirse, aunque de manera inesperada. Abraham lo amaba profundamente y veía en él al heredero de su fe y de su bendición. Durante los primeros años de vida de Ismael, todo parecía ir bien. Él era el primogénito de Abraham, y el patriarca tenía grandes expectativas para él. Pero esta situación pacífica no duraría para siempre. La llegada de Ismael trajo una nueva dinámica, y eventualmente, el conflicto comenzó a crecer. Sara, que inicialmente creyó estar actuando por fe al ofrecer a Agar, ahora veía a Ismael como un recordatorio constante de su propia infertilidad. La relación entre las dos mujeres se volvió tensa, y las diferencias entre ellas aumentaron a medida que los años pasaban. Agar ya no era solo la sierva humilde, sino la madre de un heredero. Sara, a pesar de ser la esposa legítima,
comenzó a sentirse desplazada y amenazada. Estas tensiones fueron el comienzo de una serie de eventos que marcarían profundamente la historia de Ismael y su madre. Lo que estaba por suceder era más que un simple conflicto familiar. Era la creación de una división que tendría repercusiones por generaciones, hasta nuestros días. Aunque Ismael era el primogénito, Dios todavía tenía algo más reservado para Abraham, un plan que el patriarca ni siquiera podía imaginar. Cuando nació Ismael, fue un momento de gran significado para Abraham. Él era, después de todo, el primer hijo del patriarca, el heredero que Abraham tanto había deseado, y una respuesta a sus oraciones y esperanzas de ser padre. Para Abraham, Ismael no era solo un hijo, él era la prueba de que Dios realmente podía hacer de él el padre de una gran nación. Durante muchos años, Abraham creyó que Ismael sería el responsable de llevar adelante su linaje y cumplir las promesas de Dios para su descendencia. En los primeros años de vida de Ismael, Abraham se dedicó a él con amor y cuidado. Él veía en Ismael la continuidad de su propia historia y la realización de sus sueños y promesas. Abraham creía que, a través de Ismael, dejaría un legado y que su nombre sería perpetuado. Abraham depositaba toda su esperanza en Ismael, creyendo que él sería aquel a quien Dios usaría para dar inicio a una nación. Sin embargo, algo inesperado estaba por suceder. Algunos años después del nacimiento de Ismael, Dios apareció nuevamente a Abraham con una nueva promesa, sorprendiéndolo. A pesar de que Abraham ya tenía un hijo, Dios anunció que Sara, su esposa, daría a luz a un segundo hijo, un niño que se llamaría Isaac. Este anuncio cambió completamente las expectativas y la dinámica familiar. Imagina la complejidad que este nuevo anuncio trajo para Abraham y para su familia. Mientras él creía que Ismael sería su único heredero, ahora surgía la promesa de Isaac, que vendría al mundo de forma milagrosa, pues Sara ya estaba en edad avanzada y nunca había concebido. La llegada de Isaac sería el cumplimiento de una promesa hecha directamente a Sara, no por intervención humana, como en el caso de Agar, sino como un acto exclusivo de la voluntad divina. Este anuncio marcó el inicio de una nueva fase en la vida de Ismael. Con el nacimiento inminente de Isaac, el primogénito de Abraham comenzó a ocupar un lugar diferente en el corazón y en la historia de su padre. Abraham continuaba amando profundamente a Ismael, pero ahora una promesa especial planeaba sobre la vida de Isaac, convirtiéndolo en el elegido para dar continuidad al linaje que traería bendiciones para toda la humanidad. Este nuevo escenario trajo una división clara. Ismael, aunque amado, estaba a punto de enfrentar una nueva realidad como aquel que quedaría en segundo plano en la herencia espiritual de Abraham. Así, el nacimiento de Isaac no solo dio inicio a una nueva fase para Abraham y Sara, sino también para Ismael, que ahora necesitaba encontrar su propio camino y propósito bajo los planes de Dios. Este cambio sería el inicio de una serie de acontecimientos que desafiarían la posición de Ismael y pondrían a prueba su papel en la vida de Abraham y en la historia de la salvación. El nacimiento de Isaac fue un parteaguas en la vida de Abraham y en la dinámica de su familia. Cuando Dios le anunció a Abraham que su esposa Sara tendría un hijo, la noticia causó sorpresa y posiblemente una gran confusión en el corazón del patriarca. Abraham ya tenía a Ismael, su primer hijo, aquel que él creía que era el cumplimiento de la promesa divina. Sin embargo, ahora, Dios prometía que un segundo hijo nacería, y este hijo sería fruto de la relación con Sara, su esposa legítima, no de una solución humana como había sucedido con Agar. Esta nueva promesa sonó casi imposible para Abraham y Sara. Ambos ya estaban en edad avanzada, Sara con 90 años y Abraham con 100. La posibilidad de que Sara concibiera un hijo era improbable, y por eso, cuando Dios anunció la noticia, Sara se rió en su corazón. ¿Cómo podría ella, una mujer anciana, finalmente dar a luz? Este milagro, sin embargo, era un recordatorio de que, para Dios, nada es imposible. Dios reafirmó que el hijo de Sara, Isaac, sería el elegido para llevar adelante el linaje que él mismo había establecido. Isaac no era solo un segundo hijo, él representaba la promesa directa de Dios,
la concretización de algo que estaba en los planes divinos desde el principio. A través de él, la bendición que Dios había prometido a Abraham se extendería a las naciones. Abraham se vio ante un dilema. De un lado tenía a Ismael, el hijo que él tanto amaba y que hasta entonces creía que era el heredero de su fe y promesas. Del otro tenía la promesa de Isaac, el hijo milagroso, nacido directamente de la intervención divina. Con el nacimiento de Isaac, surgieron tensiones inevitables en la familia. Isaac era visto como el hijo de la promesa, aquel que recibiría la bendición espiritual y la continuidad de la alianza con Dios. Ismael, por otro lado, pasó a ocupar un lugar de incertidumbre. Aunque continuaba siendo el primogénito y cargaba el afecto de Abraham, Ismael comenzó a percibir que su papel en el plan divino era diferente del de su medio hermano. Esta diferencia entre ellos no era solo una cuestión de quién recibiría la herencia material de Abraham, sino algo mucho más profundo. ¿Quién daría continuidad al pacto con Dios? Sara, por su parte, se sentía amenazada por la presencia de Agar e Ismael. Como madre de Isaac, ella deseaba garantizar que él fuera el único heredero legítimo y que ninguna competencia existiera entre él e Ismael. La situación en la casa de Abraham se volvió tensa y compleja. La promesa a Sara era una bendición, pero también trajo a la luz conflictos familiares profundos que comenzarían a separar a Abraham de su hijo primogénito. Este momento era una preparación para lo que vendría después. Ismael, que hasta entonces ocupaba una posición de destaque como el único hijo, ahora enfrentaba la realidad de dividir el amor y la atención de Abraham. Y aunque Isaac era el hijo de la promesa, Dios no había olvidado a Ismael. Pero esta división familiar todavía estaba solo en el comienzo. Algo más grande estaba por suceder y la vida de Ismael cambiaría para siempre. Con el nacimiento de Isaac, todo cambió. Antes, Ismael era el único hijo, el primogénito de Abraham, y había crecido con el amor y la atención total de su padre. Él cargaba la expectativa de ser el heredero de Abraham y el continuador de su linaje. Pero, con la llegada de Isaac, Ismael comenzó a sentir que su lugar estaba amenazado. Ahora él no era más el único hijo, e Isaac no era solo un hermano menor, sino el hijo de la promesa, aquel que Dios había declarado como el elegido para la continuidad de la alianza. Estas tensiones comenzaron a manifestarse de forma palpable a medida que Isaac crecía. La relación entre Ismael e Isaac no era solo una simple rivalidad entre hermanos, era un conflicto de linajes, de promesas y de destinos. En cierto momento, durante una celebración por el destete de Isaac, Ismael fue visto burlándose de su hermano menor. Aunque el texto bíblico es breve al mencionar este episodio, la reacción de Sara fue intensa y reveladora. Ella interpretó el comportamiento de Ismael como una amenaza al futuro de su hijo e inmediatamente le pidió a Abraham que mandara a Agar e Ismael lejos. Este momento es crucial para entender la complejidad emocional y espiritual que rodeaba a la familia de Abraham. Para Sara, Ismael representaba una amenaza potencial al destino de Isaac, el hijo que ella creía que era el único legítimo. El pedido de Sara para alejar a Ismael no era solo una medida de protección, era también un intento de asegurar que la promesa de Dios a Isaac se cumpliera sin ningún obstáculo o interferencia. Sara deseaba que su hijo creciera libre de la influencia de Ismael y sin ningún riesgo de perder el lugar de heredero de la bendición divina. Para Abraham, la situación era extremadamente dolorosa. Él amaba a Ismael, el hijo que él había criado con cariño y dedicación. La idea de mandar lejos a su primogénito, el niño que por tantos años él había creído que era el cumplimiento de la promesa, era angustiante. Sin embargo, Dios intervino y orientó a Abraham a seguir el pedido de Sara, asegurándole que él cuidaría de Ismael y de su madre, y que también haría de él una gran nación. Este episodio fue un punto de ruptura. Ismael, que hasta entonces había vivido bajo la protección de su padre, estaba a punto de enfrentar un destino incierto. La casa de Abraham, que antes había sido su hogar y lugar de seguridad, ahora se convertía en un lugar de rechazo y separación. Al ser expulsado, Ismael perdería no solo el contacto con su padre,
sino también el futuro que él había imaginado para sí como hijo del patriarca. Sin embargo, la historia de Ismael estaba lejos de terminar. Este conflicto familiar, aunque doloroso, era solo una transición. Dios tenía planes para él, y aunque el camino de Ismael fuera diferente del de Isaac, él también recibiría una promesa de grandeza. La partida de Agar e Ismael fue uno de los momentos más dolorosos en la vida de Abraham. Después de años criando a su primogénito con amor y esperanza, él ahora se veía forzado a despedirse de Ismael y dejarlo seguir un destino desconocido. Con el corazón roto, Abraham les proveyó agua y pan a Agar e Ismael, un gesto simple que, sin embargo, cargaba el peso de una separación definitiva. El acto de darles lo mínimo para la supervivencia representaba no solo la despedida, sino también el reconocimiento de que el futuro de Ismael estaba fuera del control de Abraham y ahora totalmente en las manos de Dios. Agar e Ismael partieron hacia el desierto de Berseba, un lugar árido y desolado, donde cada paso era una lucha por la supervivencia. Lo que antes había sido una vida de seguridad, bajo el cuidado y la protección de Abraham, ahora se transformaba en un viaje incierto y peligroso. Con el tiempo, el agua y los alimentos que Abraham les había dado se acabaron, y la desesperación comenzó a apoderarse de Agar. Ismael, todavía joven y vulnerable, sufría con la sed y el hambre. Y Agar, sin tener cómo ayudarlo, lo puso bajo la sombra de un arbusto y se alejó, incapaz de ver el sufrimiento de su hijo. Sentada a cierta distancia, ella lloró y clamó a Dios en su aflicción, pidiendo por una intervención divina. Este momento de profunda angustia es uno de los más conmovedores en la historia de Agar e Ismael. Al ver la desesperanza de Agar, Dios envió un ángel para consolarla y asegurarle que ella y su hijo no estaban solos. El mensaje era claro: Dios tenía un propósito para Ismael, y él cumpliría su promesa de transformarlo en una gran nación. El ángel entonces le mostró a Agar un pozo de agua cercano, salvando sus vidas y dándoles una nueva esperanza en el desierto. Este episodio reveló el carácter de Dios como un padre compasivo, que cuida y se importa con aquellos que son excluidos y marginados. Él no solo escuchó el clamor de Agar, sino que también reafirmó que Ismael tenía un lugar en sus planes. Dios no abandonaría al hijo de Abraham, por el contrario, él cuidaría para que Ismael creciera y se convirtiera en una figura importante, el ancestro de una gran nación. Este momento en el desierto marcó una transformación en la vida de Agar e Ismael. A partir de ahí, ellos siguieron un nuevo camino, lejos de la protección de Abraham, pero bajo la protección de Dios. Ismael crecería en el desierto, aprendería a sobrevivir en condiciones adversas y se convertiría en un hombre fuerte, moldeado por la experiencia de superación y por la promesa divina. Aunque la vida de Ismael tomara un rumbo diferente al de su medio hermano Isaac, él nunca estaría realmente fuera del alcance de las bendiciones de Dios. Dios mostró una vez más que su presencia no se limitaba solo a los grandes patriarcas y a los que estaban directamente involucrados en el linaje de la promesa. Él también cuidaba de aquellos que, a los ojos humanos, parecían olvidados o dejados de lado. El desierto no era solo un lugar de dificultad, sino el escenario donde Ismael descubriría su propia identidad y su propósito, lejos de las rivalidades familiares. Este período en el desierto preparó a Ismael para su futura liderazgo. Él crecería allí y más tarde se convertiría en el padre de 12 príncipes, cumpliendo la promesa de que sería el fundador de una gran nación. La promesa de Dios fue fiel, e Ismael, al igual que Abraham, se convirtió en un patriarca de su propio linaje. Ismael, fortalecido por su experiencia de vida en el desierto, creció y se convirtió en un hombre robusto, preparado para enfrentar las adversidades y desafíos que vendrían en su camino. El desierto, que había sido un lugar de dolor y separación, se transformó en la cuna de su nueva identidad, donde él se convertiría en el fundador de una nación, cumpliendo la promesa que Dios le había hecho a Agar de que Ismael sería padre de un gran pueblo. La Biblia relata que Ismael se estableció en la región del desierto de Parán, al sur de Canaán,
una zona árida y desafiante. Allí, él desarrolló habilidades de supervivencia y una fuerza que solo el ambiente hostil del desierto podía proporcionar. Ismael se convirtió en un arquero talentoso, un cazador y guerrero, adquiriendo la capacidad de proteger a su propia familia y garantizar su independencia. Estos rasgos no eran solo características personales, sino una parte fundamental de su liderazgo como patriarca de un nuevo linaje. En su vida adulta, Ismael se casó con una mujer egipcia, elegida por su madre, Agar. Este matrimonio no solo fortaleció sus lazos culturales y familiares con Egipto, de donde Agar venía, sino que también ayudó a consolidar su propio linaje, uno que se convertiría en poderoso e influyente. A través de Ismael y de sus descendientes, una gran nación comenzaba a formarse. Él engendró 12 hijos, que llegarían a ser conocidos como 12 príncipes, cada uno gobernando una tribu y estableciendo raíces en el Medio Oriente, especialmente en regiones áridas como la Arabia. La formación de estos 12 príncipes es un paralelismo fascinante con las 12 tribus de Israel, los descendientes de su medio hermano Isaac. Esta estructura revela que, a pesar de estar fuera de la línea directa de la promesa mesiánica, Ismael y sus descendientes también estaban destinados a desempeñar un papel significativo en la historia. Su linaje se convirtió en un pueblo fuerte e influyente, respetado por su bravura e independencia. Ismael entonces se convirtió en el patriarca de una nueva nación, cumpliendo el destino que Dios había prometido a él y a Agar. Él era un líder no solo por causa de su linaje, sino por la fuerza que demostraba y por la capacidad de comandar a su pueblo en un ambiente hostil. Sus hijos y descendientes darían continuidad a este legado, moldeando culturas y tribus a lo largo de las generaciones. Así, Ismael se consolidó como un símbolo de resiliencia y perseverancia, una figura que, incluso ante las adversidades, prosperó con la ayuda divina. La vida adulta de Ismael y la formación de su linaje muestran que la promesa de Dios no falló. Aunque estaba fuera de la casa de Abraham y distante de su herencia espiritual, Ismael fue bendecido con prosperidad y una gran descendencia, convirtiéndose en un referente para aquellos que vivían en las regiones desérticas. Su historia continuaría influyendo en generaciones futuras y el pueblo que de él surgió tendría un papel duradero en el escenario de las naciones, como Dios lo había prometido. La figura de Ismael carga un legado complejo y profundo que se extiende más allá de las páginas de la Biblia. Para comprender toda la extensión de su impacto, es esencial mirar cómo él es visto no solo en la tradición judío-cristiana, sino también en la tradición islámica. La historia de Ismael, aunque breve en la Biblia, es ampliamente explorada en el Corán, donde él ocupa un lugar especial como ancestro de muchos pueblos árabes y es considerado un profeta y un hombre de fe. En la tradición bíblica, Ismael es recordado como el primogénito de Abraham, nacido de Agar, la sierva egipcia de Sara. Él es el primogénito, pero no el heredero de la promesa mesiánica que pasaría por Isaac. La Biblia destaca su trayectoria en el desierto, la promesa de Dios de hacer de él una gran nación y el cumplimiento de este destino a través de sus 12 hijos, que se convertirían en príncipes de tribus independientes. Aunque no esté directamente ligado al linaje de donde vendría el Mesías, Ismael es visto como alguien bendecido, elegido por Dios para tener su propia grandeza y multiplicación. Ya en la tradición islámica, Ismael tiene un papel aún más significativo. Él es considerado el ancestro de los árabes y es ampliamente honrado como un profeta que auxilió a Abraham en la construcción de la Kaaba en la Meca, el lugar más sagrado del Islam. En la fe islámica, Ismael es visto como el hijo de Abraham que estuvo con él en una gran prueba de obediencia a Dios, cuando Abraham fue instruido a sacrificar a su hijo. Aunque la Biblia asocia este evento a Isaac, la tradición islámica afirma que Ismael era el hijo mencionado, haciéndolo un ejemplo de sumisión y fidelidad a Dios. La importancia de Ismael en las dos tradiciones ofrece una visión rica y diversificada sobre su legado. Mientras que en la Biblia él es el hijo que sigue un camino separado de Isaac, recibiendo bendiciones distintas, en el Corán él es un pilar de la fe
y el patriarca de un linaje que también carga la bendición de Dios. En ambas tradiciones, Ismael es un hombre marcado por su fuerza, resiliencia y por la promesa divina que Dios le concedió en el desierto. Estas dos visiones reflejan el impacto duradero de Ismael en la historia de las tres religiones abrahámicas: judaísmo, cristianismo e islam. Él no es solo un personaje secundario, sino un ancestro venerado que dio origen a pueblos y tradiciones que se mantienen hasta hoy. Este respeto mutuo revela que, incluso en caminos diferentes, tanto Ismael como Isaac cumplieron el propósito de Dios, cada uno con su propio legado y herencia espiritual. La vida de Ismael, aunque marcada por desafíos y una separación dolorosa, terminó de forma digna y honrada. La Biblia nos dice que él vivió 137 años, una larga vida que simboliza la bendición de Dios en su existencia. Conforme registrado en Génesis 25:17, Ismael no solo sobrevivió, sino que prosperó, cumpliendo la promesa divina de que él sería el padre de una gran nación. Durante su vida él lideró y dejó un legado a través de los 12 príncipes que se convirtieron en los ancestros de varias tribus árabes. Un detalle conmovedor en la vida de Ismael es el episodio registrado en Génesis 25:9, donde, incluso después de su separación de Abraham, él demuestra que los lazos familiares nunca fueron completamente rotos. Cuando Abraham falleció, Ismael regresó y junto con su medio hermano Isaac enterró a su padre. Este acto de amor y respeto nos muestra que, a pesar de las circunstancias, el vínculo entre padre e hijo permaneció. Incluso separados físicamente, Ismael mantuvo en su corazón el respeto y la conexión con Abraham. Este momento también refleja una reconciliación simbólica entre los dos hermanos, Ismael e Isaac, que, a pesar de las diferencias, se unieron para honrar al padre en su sepultamento. La trayectoria de Ismael enseña que las promesas de Dios se manifiestan de maneras variadas y que su bendición no se limita a una única línea o pueblo. Aunque las tradiciones puedan diferir en algunos aspectos, la figura de Ismael une estas narrativas, recordándonos de que él fue un hombre de fe, determinación y elegido por Dios para un propósito grandioso. La historia de Ismael es una jornada de fe, resiliencia y propósito. Él es el hijo que, aunque no era el heredero de la alianza principal de Abraham, recibió de Dios un camino distinto y especial. Su vida en el desierto, su habilidad de sobrevivir a las adversidades y su destino como patriarca de una gran nación muestran que las promesas de Dios pueden manifestarse de formas únicas para cada persona. Ismael es un ejemplo de cómo, incluso cuando estamos fuera del centro de las atenciones o nos sentimos excluidos, todavía podemos cumplir un propósito grandioso y tener un papel significativo en el plan divino. El legado de Ismael nos enseña que no hay posición de mayor o menor importancia para Dios. Él ama y cuida de todos sus hijos, independientemente de sus circunstancias. Dios estaba con Ismael en cada etapa de su vida, desde el momento en que él y Agar fueron expulsados para el desierto, hasta el cumplimiento de su promesa de hacer de él el padre de una gran nación. La trayectoria de Ismael nos muestra que Dios no abandona a aquellos que él ama, y sus promesas son siempre verdaderas, aunque el camino parezca difícil. Al mirar la vida de Ismael, somos llevados a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Muchas veces, como él, podemos sentirnos rechazados o en segundo plano. Podemos incluso preguntarnos cuál es nuestro lugar y propósito. Pero la historia de Ismael prueba que, incluso en las aparentes adversidades, Dios está presente y tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Ya conocías la historia de Ismael? Comenta aquí abajo. Y si quieres continuar aprendiendo sobre esta historia, no te pierdas el video que está apareciendo aquí en la pantalla, donde exploramos con más detalles las 12 tribus de Ismael de una forma que nunca has visto. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Que Dios te bendiga.